Bien, una vez que las marcas han sido puestas en las bobinas, nosotros podemos retirar el núcleo magnético. Y al circuito o red eléctrica que nos queda ya sin el núcleo magnético se le da un nombre especial. Se le conoce con el nombre de circuito equivalente con marcas. Equivalente con marcas en este caso. Empecemos por la fuente de voltaje. A la salida de la fuente de voltaje nos topamos con la bobina de autoinducción L1. Bobina que tiene dos marcas, punto y cuadrado. Las dos marcas localizadas en el terminal más cercano a la fuente, punto y cuadrado. A la salida de la bobina de autoinducción L1, llegamos a un punto de derivación, a este punto de aquí, a este punto de derivación de aquí, del cual salen, por un lado, el ramal que contiene al capacitor de 8 microfaradios. Y por otro lado, un ramal en donde va a aparecer la bobina de autoinducción L2. Bobina que también tiene dos marcas, punto y triángulo. Localizadas las dos marcas en el terminal más cercano al punto de derivación. Punto y triángulo. A la salida de la bobina 2, llegamos a otro punto de derivación, este punto de aquí, del cual salen dos ramales. Un ramal que contiene al capacitor de 2 microfaradios. Y otro ramal en donde está ubicada la bobina de autoinducción L3. Bobina que tiene dos marcas, triángulo y cuadrado. Las dos marcas ubicadas en el terminal más alejado del punto de derivación. Acá, triángulo y cuadrado. A la salida de la bobina 3 tenemos la resistencia de 500 ohmios. Este es el terminal negativo de la fuente. Y observemos que el otro extremo del capacitor de 8 microfaradios está conectado a ese terminal negativo. Lo mismo podemos decir del otro extremo del capacitor de 2 microfaradios. Y lo mismo podemos decir del otro extremo de la resistencia de 500 ohmios. El núcleo magnético ya no aparece ahí. Aparecen las bobinas con sus marcas puestas. Ese circuito de ahí se denomina circuito equivalente con marcas. El circuito equivalente con marcas, nosotros lo podemos plantear en el dominio del tiempo
o en el dominio de la frecuencia. Planteémoslo directamente en el dominio de la frecuencia. Empecemos por la impedancia propia de la bobina 1. 1 milihenrio es la autoinducción de esa bobina y la frecuencia es 1 octavo por 10 a la 5 radianes por segundo. J omega L1 es la impedancia propia de la bobina 1. Va a ser igual a J por 1 octavo por 10 a la quinta radianes por segundo por L1, que vale 1 milihenrio, es decir, 10 a la menos 3 henrios. Esto es 10 al cuadrado sobre 8, 12,5. J 12,5 ohmios. Es el valor de la inductancia, de la impedancia propia de esta bobina. J 12,5 ohmios. La impedancia propia de la bobina 2 es J omega L2. J por 1 octavo por 10 a la quinta y L2 vale 2 milihenrios por 2 por 10 a la menos 3. Esto nos da J 25 ohmios. Esta es la impedancia propia de la bobina 2. J 25 ohmios. Para la bobina 3, la impedancia propia es J omega L3. J por 1 octavo por 10 a la quinta y por L3, que es 10 a la menos 3 henrios, nos da J 12,5 ohmios. Esta es la impedancia propia de la bobina 3. La impedancia de un resistor es igual a la resistencia, 500 ohmios. La impedancia propia de los capacitores. Tenemos del primer capacitor es menos J por 1 sobre omega C1. Menos J por 1 sobre omega, que es 1 octavo por 10 a la quinta, y por C1, que es 8 microfaradios, es decir, 8 por 10 a la menos 6 faradios. Ocho con 8 se cancela, nos queda 10 a la sexta sobre 10 a la quinta, es 10. Esto es menos J 10 ohmios. Menos J 10 ohmios. La de este capacitor es menos J por 1 sobre omega C2. Menos J por 1 sobre omega, que es 1 octavo por 10 a la 5, por C2, que es 2 microfaradios, 2 por 10 a la menos 6. 8 para 2, 4 por 10, 40, menos J, 40 ohmios.
Las impedancias mutuas entre las bobinas. Empecemos con el acoplamiento entre las bobinas 1 y 2. El valor de la inductancia mutua entre las bobinas 1 y 2 es igual a K12 por raíz cuadrada de L1 por L2. K12 es raíz de 2 sobre 2 por raíz cuadrada de L1, que es un milihenrio, 10 a la menos 3 henrios, por L2, que es 2 milihenrios, 2 por 10 a la menos 3 henrios. M12 va a ser igual raíz de 2 sobre 2, 10 a la menos 3 lo podemos sacar del radical por raíz de 2. Nos queda 10 a la menos 3 henrios. Esa es la inductancia mutua entre las bobinas 1 y 2. La impedancia mutua entre las bobinas 1 y 2 es J omega M12. J por 1/8 por 10 a la quinta por 10 a la menos 3. Eso es 100 para 8, J 12,5 ohmios. La impedancia mutua entre las bobinas 1 y 2, Z12, es igual a J 12,5 ohmios. La impedancia mutua, o la inducción mutua, perdón, entre las bobinas 2 y 3 es igual a K23 por raíz cuadrada de L2 por L3. K23 es dato del problema, raíz de 2 sobre 2. L2 es 2 milihenrios, 2 por 10 a la menos 3. Y L3 es 1 milihenrio, 10 a la menos 3 henrios. M23 va a ser igual a 10 a la menos 3 henrios. Esa es la inductancia mutua entre las bobinas 2 y 3. La impedancia mutua entre las bobinas 2 y 3 es J omega M23. Y haciendo los reemplazos respectivos, esto nos da J 12,5 ohmios. La impedancia mutua entre las bobinas 2 y 3 es igual a J 12,5 ohmios. La inductancia mutua, la inductancia mutua entre las bobinas 1 y 3, M13,
es igual a K13 por raíz cuadrada de L1 por L3. K13 es raíz de 2 sobre 4. L1 es 1 milihenrio, 10 a la menos 3 henrios. L3 también es 1 milihenrio, 10 a la menos 3 henrios. Por tanto, M13 es igual a raíz de 2 sobre 4 por 10 a la menos 3 henrios. Eso es M13. Z13, la impedancia mutua entre las bobinas 1 y 3 es J omega M13. J por 1/8 por 10 a la 5 radianes por segundo por raíz de 2 sobre 4 por 10 a la menos 3 henrios. Esto nos da 100 para 4 es 25, 25 raíz de 2 sobre 8. ¿Cuánto da eso ahí? 25 por raíz de 2 sobre 8. Da 4 y algo. ¿Cuánto es? J 4,42 ohmios. Esa es la impedancia mutua entre las bobinas 1 y 2. J 4,42 ohmios. Ahí tenemos el circuito en el dominio de la frecuencia. Una vez establecido el circuito en el dominio de la frecuencia, viene el análisis correspondiente, que lo podemos hacer por cualquier método, empleando corrientes o empleando voltajes. Vamos a ver el análisis en la próxima clase.